Se aplican tres fuerzas al elemento de máquina ABD como se muestra en la figura. Si se sabe que la sección transversal que contiene al punto H es un rectángulo de 20 por 40, entonces miremos acá, ahí está el punto H, la sección transversal es esta del elemento, es un rectángulo que tiene de base 40 y de altura 20. Nos piden determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo para el punto H. Vamos a variar un poquito el ejercicio, no lo vamos a hacer así. Vamos a determinar aquí para este punto H sencillamente el esfuerzo normal y cortante. Y vamos a colocar otro punto acá, que lo vamos a llamar el punto K, entonces aquí arriba está H, abajo está K. Y vamos a determinar para el punto A, K, el valor del esfuerzo normal y cortante. No vamos a determinar los esfuerzos principales. Bueno, entonces para ello siempre uno hace un corte en la sección de estudio y saca toda la geometría de esa sección. Entonces, ¿qué necesito de esa geometría? Entonces, como el corte es un rectángulo, la sección transversal es un rectángulo, entonces lo primero es el área. El área de un rectángulo pues es base por altura, ¿cierto? Luego el área es igual a, ¿cuánto tiene de base el rectángulo? 40 milímetros, o sea 0,04 metros, ¿cierto? ¿Por cuánto tiene de altura? 20, entonces son 0,02. Cuando yo multiplico esto me darán metros cuadrados. Bueno, ¿cuánto les dio esa área? 4 por 2, 8. Entonces les da 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área de la sección transversal. ¿Lo comprobaron? Listo. Entonces, una vez que hallamos el área, vamos a hallar el I. Pero hay que tener cuidado porque aquí se pueden establecer dos I's. De pronto puede ser que necesitamos ambos. Entonces, miren la línea que estamos trabajando, es paralela a qué eje? Al eje Z, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del I alrededor del eje Z, del IZ. Entonces, como es un rectángulo, lo que acabo de dibujar, ¿cierto? La línea azul me atraviesa el rectángulo. El I de un rectángulo, recuerde que es un doceavo de la base por la altura al cubo. O sea que el IZ para este caso es un doceavo. ¿Cuánto es la base de ese rectángulo? Pero entonces, ojo, la base viene a corresponder a esta, mira, la paralela al eje de estudio, en este caso al eje Z. Entonces un doceavo de 0,04 metros, ¿cierto? Un doceavo de la base por la altura, entonces es 0,02 metros y esto a la 3. Y entonces ahí ya tengo el IZ. 2,66 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Listo, ese es el IZ. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a borrar, voy a establecer nuevamente mi sección transversal, la voy a dibujar. Pero ahora voy a tomar otro eje como referencia. Y es este eje vertical. Este eje vertical es paralelo a qué eje? Al eje Y. Entonces aquí voy a hablar del IY. Y el IY es lo mismo, por ser un rectángulo, es un doceavo de la base por la altura al cubo. Pero la base viene a ser esta, miren, la paralela al eje de trabajo. O sea que aquí el IY es un doceavo. ¿Cuánto es la base? 0,02, ¿no? 0,02 metros por la altura. ¿Quién viene a ser la altura? 0,04, lo que antes era la base, ¿cierto? 0,04 metros a la 3. Y entonces el IY les da 1,06 por 10 a la menos 7 metros a la 4. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Listo. Fíjense en una cosa, comparen los valores de IY y compárelo con el valor de IZ. Son diferentes, ¿cierto? Resulta que esto no sucede, por ejemplo, en un círculo. En un círculo, si yo tuviera un círculo así, miren, y yo tuviera aquí mi eje, por decir algo, mi eje Z, y yo tuviera aquí mi eje Y,
Para un círculo sí se cumple que el IZ y el IY valen lo mismo. Para el rectángulo no, entonces hay que tener cuidado con los rectángulos. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a sacar el sistema equivalente. Entonces vamos a dibujar la sección que yo he decidido cortar. La sección que yo decidí cortar para hacerle el estudio es esta sección de aquí para atrás. Todo esto de aquí para atrás. Entonces voy a dibujar mi corte y voy a colocar el sistema equivalente ahí en mi corte, pero lo voy a hacer aquí abajo. Bueno, he dibujado aquí la sección cortada, ¿cierto? Y fíjense, ahora vamos a sacar el sistema equivalente que actúa en el centroide de esa sección. Por ser un rectángulo, pues el centroide de un rectángulo está en el cruce de sus diagonales o en la mitad de sus lados allá. Vamos a sacar el sistema equivalente. Entonces, ojo a ese sistema equivalente. Primero, la fuerza en X, la de 3 kN. Recuerde que el principio de transmisibilidad le dice que usted puede mover una fuerza a lo largo de su línea de acción hasta donde usted la necesite. En ese caso, si yo la muevo así, esa fuerza pues me va a llegar aquí al centroide de la sección, o sea, la puedo mover hasta ahí sin ningún problema, no tengo que adicionar ningún momento, simplemente muevo la fuerza hasta allá y listo. Entonces esta carga es la carga ahí que me muestran de 3 kN. Bueno, para hacerlo más fácil, para que no nos enredemos, digamos que esa es la fuerza en ¿qué dirección? En X, ¿no? Esa es una fuerza en X. Listo. Ahora vamos a trasladarla de 2.5 kN. Pero esa de 2.5 inicialmente yo la puedo mover a lo largo de su línea de acción. O sea, hasta acá me la puedo llevar. Y ahí no pasa nada, al trasladarla desde ahí hasta ahí no pasa absolutamente nada. Pero al moverla aquí al centroide sí tengo que sumar el momento que me genera. Entonces ya cuando la coloco aquí en el centroide, fíjense, aquí, entonces esa la vamos a llamar la FZ, ¿no? Porque va a lo largo del eje Z. Entonces ahí sí ya tengo que adicionar el momento que ella me genera respecto a la sección transversal acá. Entonces fíjese, momento en qué dirección generará. Pues si yo veo el eje de rotación sería este. ¿Qué eje? Y. Entonces genera un momento alrededor del eje Y. Y entonces lo vamos a dibujar. Vamos a dibujar acá la curvita, fíjense, y el eje del momento. Y a este lo llamamos momento en Y. Ojo, sus 4 dedos con la mano derecha, sus 4 deditos deben girar como está girando allá la flechita y el pulgar debe quedar estirado. Al estirar el pulgar indica el eje Y positivo, ¿sí o no? Que esta flechita, mire, esta flechita de acá que les acabé de dibujar, esta flechita es la que indica para dónde va el dedo pulgar. ¿Listo? Y con la otra, con la flechita curva es que hace la rotación de los 4 dedos y todo con la mano derecha. Listo, ahora, ¿cuánto vale ese momento en Y? Entonces es esta fuerza que está a qué distancia del centroide. Mire qué distancia hay de acá hasta acá. ¿Cuánto? Miremos las cuotas. Yo veo que ahí hay 150 milímetros, ¿no? Son estos 150 que hay acá. O sea, 0,15 metros, correcto. 0,15 metros por la fuerza que son 2,5 kilonewton, o sea, 2500 newton, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto da ese momento en Y? 375, y fíjese que estos son newton metro. Listo, ahí ya tenemos el valor del momento en Y está dibujado. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces fíjense que ya hemos trasladado la carga de 2,5 kilonewton, la hemos puesto en el centroide de la figura y hemos sacado el sistema equivalente de esa carga. Ahora, ¿cuál carga me falta por transferir? La de 0,5 que va bajando, ¿cierto? Porque recuerde que la de 3 ya la puse allá directo porque no me genera momento, ¿no? Que es la FX. Nos falta únicamente la de 0,5. Entonces 0,5 es una carga vertical en Y que va bajando. Bueno, la puedo dibujar acá. Una carga vertical. Bueno, a ver, voy a cambiar un poquito el dibujo.
Bueno, entonces aquí vamos a dibujar la carga vertical. Uy, se nos fue el borrador. Aquí vamos a dibujar la carga vertical a lo largo del eje Y, que es la carga de 0,5, y por ir a lo largo del eje Y la vamos a llamar FY. ¿Listo? Bueno, pero para llevarla de acá hasta donde la acabé de poner, que fue acá, tengo que colocar el momento equivalente. ¿Qué momento equivalente? Entonces, fíjese que esta rotaría en este sentido. ¿Alrededor de qué eje? Del eje Z. Entonces tendría que dibujar un momento en Z. Un momento en Z de magnitud. Ya calculamos la magnitud. Bueno, ahí está puesto el momento en Z, ¿no? Momento en Z que generaría la carga de 0,5 kN alrededor de esta sección transversal, ¿no? ¿Cómo me haría rotar a esta porción de viga? Esta porción, entonces le haría hacer una rotación así. Entonces aquí alrededor del eje Z, que fíjese está mostrada acá, ahí, y si usted coge sus 4 dedos, deja por fuera el pulgar de la mano derecha y hace la rotación en este sentido de la curva, le apuntaría hacia adentro del eje Z, o sea, hacia el Z negativo de ese momento. Listo, tal como está dibujado ahí. Bueno, ¿cuánto es la magnitud de ese momento en Z? Entonces, es la fuerza que son los 0,5 kN, o sea, los 500 Newton, ¿no? Por la distancia a la que está del centroide de la figura. ¿A qué distancia está esa carga del centroide de la figura? A 150 milímetros, o sea, 0,15 metros. Bueno, ¿y cuánto nos da ese momento en Z? 75 Newton metro. Bueno, listo. Y ya está mi sistema equivalente. Ahora lo único que voy a hacer es calcular los esfuerzos normales y cortantes en los puntos que me piden. Entonces, empezamos. El punto de encima aquí, ¿cómo se llama? Acá, ¿qué punto fue que colocamos? ¿H o K? H, bueno, entonces digamos que este es el punto H. Entonces, para el punto H, esfuerzos normales. Recuerden que los esfuerzos normales se producen debido a ¿qué? A carga axial y a momento flector. ¿Qué carga axial hay ahí? O sea, ¿qué carga que vaya a lo largo del elemento? ¿Cuál es la carga que va en esta dirección? Mire, X, o sea, esa Fx. Esa Fx es carga axial. Además usted ve, ¿qué le hace Fx a todas las moléculas que están sobre esta cara? Las comprime. Y la compresión es un esfuerzo normal, ¿cierto? Bueno, como es compresión, negativo. ¿Listo? Y recuerde que los esfuerzos normales debido a carga axial se calculan como carga sobre el área. Entonces, Fx, ¿cuánto vale Fx? Esa es la carga, ¿no? 3 kN, o sea, 3000 Newton. Sobre el área de la sección transversal, el área donde está aplicada esa carga, o el área a la cual afecta, que es pues el área que hemos calculado 8 por 10 a la menos 4. Entonces acá 8 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Listo. Ahora, sobre el punto H, ¿quién genera esfuerzos normales? ¿El momento en Y o el momento en Z? No, resulta que el momento en Z no genera esfuerzos sobre el punto H, porque fíjese que está en el eje del momento, o sea, está sobre el eje neutro, y los esfuerzos en el eje neutro son 0. Entonces el momento en Y no genera esfuerzos sobre el punto H. Pero ¿quién sí genera esfuerzos sobre el punto H? Este momento, el momento en Z. Porque es que además, mire, si usted mira la figura, el punto H al aplicar esta carga, por ejemplo, de 0,5, me pone a esta cara superior donde está H, ¿cierto? A esta cara superior aquí donde está H al aplicar esta carga, y curvarse, esto se curvaría así, ¿cierto? ¿Esto quedaría en qué estado? Tensión, claro. Y si usted va aquí al gráfico y ve el momento en Z, todas estas moléculas, todas estas están en tensión, que es de donde está saliendo la flecha. Y todas las moléculas aquí a donde llegan la flecha quedan en compresión. Y como el punto H es de los que quedan en tensión, entonces aquí colocamos positivo. ¿Más cuánto? Entonces
El esfuerzo normal debido a momentos flectores es MC sobre I, recuerden, MC sobre I. Donde si aquí estoy hablando de MZ, aquí tomaré el IZ. Bueno, ¿cuánto vale el MZ? 75 Newton metro, ¿cierto? 75 Newton metro por el C. ¿Se acuerdan qué es el C? La distancia del eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro acá? El eje Z. El eje Z es el eje neutro, ¿no? Porque si estoy hablando de momento en Z, este es el eje del momento, este es el eje neutro. Todos los puntos sobre ese eje, el valor del esfuerzo normal es 0, debido a la flexión. Pero como H está encima, ¿a qué distancia está del eje neutro? A la mitad de la altura. La altura son 20, o sea, a 10 milímetros. Entonces 0,0, falta un 0, sí, no, 0,1 metros. Sobre el IZ, y ese IZ arriba nos dio 2,66 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Y listo, hacemos esa operación y ya nos da el valor de los esfuerzos normales en H. 24,44 megapascales. Listo. Ahora vamos con el cortante sobre el punto H. Entonces acá, para el punto H, vamos a evaluar acá arribita el esfuerzo cortante. Recuerde que el punto H, lo que se toma es esto así. Una partecita así, en la esquina. Bueno, vamos a evaluar el cortante en ese punto. Recuerde que el cortante se produce por torque y por carga transversal. El torque estaríamos hablando de un momento alrededor del eje X. ¿Hay momento alrededor del eje X? No. O sea que no hay torque. No hay algo que me retuerza mi elemento rectangular. Los dos momentos que hay ahí generan flexión, me lo tratan de curvar, pero ninguno de los dos lo trata de retorcer. Entonces les repito, si hubiera un momento así, ese sería un torque y me lo haría retorcer, y ahí hablaría de cortante debido al torque. Bueno, como no puedo hablar de cortante debido al torque, entonces el cortante acá también se puede dar por carga transversal. ¿Hay carga transversal ahí? La respuesta es sí. Está esta FY, fíjense, esta FY que es una carga transversal, y esta FZ que también es una carga transversal, miren. Pero ahora hay que evaluar cuál genera cortante sobre el punto H. Hay una que no genera cortante y otra que genera el máximo cortante. ¿Cuál me genera cortante sobre el punto H? FZ. FZ. Resulta que FY no genera cortante sobre el punto H. Acá, mire. Porque el punto H está en la superficie con respecto a esa carga. Y recuerde que el cortante debe fluir en dos direcciones, la dirección horizontal y la dirección vertical. Pero como no hay área por encima del punto H, no va a haber flujo. Luego no va a haber corte por encima del punto. Luego el punto H no está sometido a cortante debido a FY. Pero debido a FZ, fíjese que mire dónde está el punto H con respecto a FZ, que está acá, mírenla. Está en la mitad de la sección, ¿sí o no? Entonces ahí en esa parte, todas estas moléculas van a suceder, todo este grupo de moléculas, mire que estoy marcando ahí, van a estar sometidas al máximo cortante debido a la carga FZ, debido a esta carguita. Todas esas moléculas están en el máximo cortante. Y hay dos maneras de calcularlo. La manera general, que es BQ sobre IT. Hagámoslo de las dos maneras. B es la carga cortante. ¿Cuánto es la carga cortante o la carga que me genera cortante sobre H? Entonces dijimos que es FZ, y FZ vale ¿cuánto? 2.5 kilonewton, o sea 2500 newton, ¿cierto? Entonces 2500 newton por el Q, que recuerden que el Q es A, el área, por el Y barra. ¿Pero qué área? El área que está por encima del punto de estudio.
Entonces, en ese caso hablaría de esta media sección, sería el área que está por encima del punto de estudio, está esta media sección. ¿Cuánto vale esa área? Pues vale sencillamente la mitad del área que teníamos arriba, entonces 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esta área es 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por el Y barra, ¿cuánto vale el Y barra? Entonces el Y barra de esa sección, de la sección que acabé de sombrear, el Y barra estará acá, mire. Este será mi Y barra. ¿Cuánta distancia hay del eje neutro hasta el Y barra? Toda la mitad, exactamente. Como todo medía 40, la mitad mide 20 y la mitad de la mitad 10. O sea, 0,01 metros. Entonces aquí está A por Y barra, ¿no? Que ese es el Q y este es B. Entonces BQ sobre ¿quién? Sobre IT. El I. Entonces debo tomar el momento de inercia que gira alrededor de este eje. O sea, alrededor de qué eje es este, el vertical. El eje Y. Entonces voy a tomar el IY. ¿Cuánto me dio el IY? 1,06 por 10 a la menos 7. 1,06 por 10 a la menos 7. Listo. Y por el T. ¿El T qué es? El espesor. ¿Cuánto es el espesor de la sección? Viene a ser todo el ancho, toda esta altura, ¿no? La altura, o sea, los 0,02 metros, los 20 milímetros. Y listo, ahí ya tengo calculado el cortante. Ahora, el cortante, este es el cortante del punto H, pero esta lleva una simbología especial, este cortante. Resulta que lleva dos letricas. Una letrica, la primera letrica, es la del eje perpendicular a la sección. ¿Cuál eje es perpendicular a la sección de corte? X, perpendicular a la sección de corte. El eje X es perpendicular a la sección sombreada, ¿sí o no? Y la segunda letrica es para dónde está apuntando la fuerza que genera el cortante. Entonces para Z, ¿no? Entonces yo digo aquí que el cortante, porque es la fuerza de FZ, ¿no? Que el cortante de FZ. Bueno, ¿cuánto les dio eso? Y es negativo, ojo con una cosa, es negativo porque la fuerza Z física para el eje negativo. Entonces este cortante le voy a colocar a la respuesta un signo negativo. Bueno, ¿cuánto nos dio? 4,72 megapascales. Una pregunta, ¿qué pasa si el punto H estuviera en el centro acá? Entonces, si estuviera en el centro de toda la sección, tanto la fuerza Y como la fuerza Z generarían cortante. Ahí tendría que tener en cuenta los dos cortantes. Solo que un cortante sería XZ y el otro cortante sería XY. Irían en direcciones perpendiculares. Para el punto K, entonces, empecemos primero por los esfuerzos normales en el punto K. Entonces, ¿quién me genera el esfuerzo normal sobre el punto K? ¿Cuál momento? MY, ¿cierto? El momento flector MY. Este momento, mire, este momento genera, en toda esta sección, ¿qué genera? Toda esta que estoy marcando en azul, tensión, perfecto. Y lo lleva para el otro lado, y al otro lado donde acaba la flecha genera compresión. Entonces, como estamos hablando K, entonces K estará en tensión. Positivo, correcto. Y ese esfuerzo de tensión, recuerde que lo calculamos MC sobre I. Pero ¿cuál M tomamos? El que genera el momento, o sea, MY, 375 Nm por el C, que el C es ¿qué? La distancia desde el eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? El eje Y hasta el punto de estudio que es K. ¿Qué distancia hay ahí? 20 milímetros, ¿no? Entonces 0,02 metros sobre el I. ¿Qué I tomo? El IY, correcto. El IY que vale 1,06 por 10 a la menos 7. O sea, aquí 1,06 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Bueno, y tengo que restarle a esto ¿quién?
El esfuerzo normal debido a la carga Fx que me comprime todas las moléculas de esa cara, ¿no? Y que ya habíamos dicho arriba que era 3000 newton sobre 8 por 10 a la menos 4 metros. Estos son metros cuadrados, ¿no? Aquí nos equivocamos, estos no son metros a la 4, son metros cuadrados. Porque es el área, ¿no? Bueno, si tomamos bien el área, sí, 8 por 10 a la menos 4, sí, correcto. Listo, ¿cuánto les da esa operación? 67 megapascales. Listo, lo único que nos queda es calcular el cortante sobre el punto K. Entonces vamos a mirar el cortante. Recuerden que dijimos que el cortante se producía por torque, pero que en este ejercicio no hay torque, o sea, no hay un momento alrededor de X, no hay momento alrededor de X. Entonces, como no hay torque, el único cortante se produce por carga transversal. Y acabamos de decir que sobre el punto K, o bueno, vimos allá, listo, sobre el punto K, ¿cuál de las dos cargas genera cortante? ¿FY o FZ? FY, ¿cierto? FZ no, porque recuerden que el punto K, mírelo, estaría sobre esta cara. Y FZ no genera cortante sobre esa cara, empieza a generar cortante de esa cara en adelante, pero ahí sobre la superficie de esa cara no genera cortante. ¿Quién sí genera cortante? FY, porque a todas las moléculas que están acá, o todas esas moléculas que están acá, están sometidas al máximo cortante debido a esta FY, miren, a esta FY, están sometidas al máximo cortante. Y lo calculamos, entonces el cortante es debido a FY. ¿Cuánto es que vale FY? 0,5, ¿no? Entonces 0,5 que dijimos que eran 500 newton, esa sería la carga cortante, 500 newton. Entonces B por Q, que es el área, pero ¿cuál área? El área por encima del punto de estudio, que sería esta, miren, que viene a servirle la misma mitad del área que usted ha tomado arriba, o sea, está 8 por 10 a la menos 4, entonces será 4 por 10 a la menos 4, 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, el área por el Y barra. El Y barra de esa sección, este será mi Y barra del rectángulo, ¿cierto? ¿Qué distancia hay de este que es el eje neutro a donde está el Y barra? O sea, esta distancia. Como todo es 20, ¿cierto? La mitad sería 10 y estoy en la mitad de la mitad, son 5. Entonces aquí por 5 milímetros, o sea 0,05 metros. Listo. Y esto recuerde que es el Q, A por Y barra. Sobre el I. ¿Qué I tomo? En este caso el I es el que hace rotar aquí alrededor del eje. O sea, alrededor del eje Z, que es el eje neutro en este caso, o sea, el IZ. Y el IZ, ¿cuánto nos dio allá arriba? Ese IZ nos dio 2,66 por 10 a la menos 8, 2,66 por 10 a la menos 8 metros a la 4. ¿Y esto por cuánto? Por el espesor. ¿Cuánto es el espesor? Los 40 milímetros, ¿no? O sea, 0,04 metros. Todos los 40 milímetros. El espesor viene a corresponder a toda esta longitud, Michi. Toda esta longitud sería el espesor, o lo que está soportando la carga, ¿cierto? Bueno, y ahí ese cortante positivo o negativo, ¿en qué dirección va fluyendo la carga en Z, que es la que en esta carga Z? Esta FZ va hacia el eje negativo, luego este cortante es negativo. Entonces les da menos, ¿cuánto? O sea, menos 0,9 megapascales. Comprueben, por favor. Listo. Y entonces este es el valor del esfuerzo normal y cortante en el punto H y en el punto K para este ejercicio, que lo variamos un poquito con respecto a lo que nos propone el libro, pues de acuerdo a lo que estamos analizando.